corazones. ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. Kempompo, 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 chapatitos, Kempompo, 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 esas cositas, Kempompo. ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? Kempompo. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está aquí mi queridísimo amigo el doctor Adalberto Padilla con un tema súper interesante: Papa Nicolau y colposcopia. Enemigos, amigos, cuatachos, complementarios, divorciados, separados. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hoy vamos a conocer todo desde los inicios del Papa Nicolau hasta lo más reciente, que es los estudios colposcópicos. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gilberto, a ti y a tu auditorio. Muy buenos días a todos y esperemos aclararles dudas sobre este tema. Porque cuántas personas, no, es que, no, amiga, eso ya es del siglo pasado, mejor hazte esto y hazte lo otro. Y a veces como que no estamos tan bien informados. Sí, definitivamente, miren. Ya hablamos lo que es la detección, la prevención primaria del cáncer cérvico-uterino en semanas pasadas, que era la vacunación y la abstinencia sexual. La otra parte es la prevención secundaria, que es detectar a tiempo las lesiones cancerosas y tratarlas, o las lesiones precancerosas y que reciban tratamiento. ¿Qué les parece interesante? Pero también hoy les tengo una nota en donde, bueno, pues llama la atención porque es como buscarle tres pies al gato, ¿no? Como decía mi mamá, no entiendo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? A ver, ¿para qué? ¿Verdad? Como encontrarle la cuadratura al círculo. Bueno, resulta que salió un artículo publicado por unos irlandeses en una revista de mucho prestigio, que es The Lancet, en donde dicen que el mesenterio es un nuevo órgano. Y bueno, lo ponen con pompa de jabón, como no tienen ustedes una idea. Y luego, después de eso, un grupo de colombianos, pues como siempre, ¿no? O sea, a veces los que hablan inglés creen que son los dueños del mundo. Y entonces no revisan más que la literatura publicada en inglés. Y si no está en inglés, entonces no existe. Y ha habido artículos tan famosos que están escritos en otras lenguas y que los que hablan inglés se los quieren adjudicar. Algo bueno, que la piratería científica a todo lo que da. Este grupo de irlandeses dice que descubrió que el mesenterio es un nuevo órgano. Y este grupo de colombianos le dice, oye, ¿y no revisaste que de hace más de 20 años un grupo de científicos en Colombia, lo que tú estás describiendo ya lo describimos? Hace 20 años, pero en español, en las revistas colombianas. Y entonces, pues ya se han de imaginar, o sea, esto se llama, pues, agandalle, pues, aquí en el vulgo, ¿verdad? Se llama piratería científica, pero pues el agandalle todo lo que da. Pero no es el meollo. Este es como pleito de casa, ¿no? O sea, en donde unos irlandeses revisan todo lo que está en inglés, no está en español, y, por cierto, ¿verdad? Borraron la página de español de la Casa Blanca. Así es. 55 millones de norteamericanos de habla hispana, pues ahora sí que haz de cuenta que les dieron un trancazo, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué votan por ese tipo de personas? Bueno, pues
así, de un plomazo, desaparecieron. Pero bueno, el tema es otro. El tema es el debate, aparte del chisme de los colombianos que ahora, ¿dónde van y demandan? Pues no, lo único que queda es publicarlo, de que los irlandeses están pirateando una idea que tuvieron los colombianos. Y la idea es de que el mesenterio es un órgano más del cuerpo humano. Y yo no le veo dónde dicen que es un órgano más. El mesenterio, queridos radioescuchas, es ahora sí, una estructura que lo que hace es dar el soporte nutricional a través de arterias, venas, ganglios linfáticos, dar el soporte para que los intestinos puedan estar vivos, y corresponde o es parte de todo el complejo que es el peritoneo. ¿Y para qué sirve el peritoneo en la cavidad abdominal? El mejor ejemplo que les doy yo para que ustedes vean cuál es básicamente la función en estado normal del peritoneo es, ustedes agarren 2 cristales, 2 vidrios planos y en seco frótenlos. ¿Qué pasa? Se raspan, se lastiman, se erosionan. Pero ustedes estos 2 cristales, pónganles unas gotas de agua y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se deslizan suavemente. Esa es la función del peritoneo. La función primaria del peritoneo es estar lubricando para que las asas y todos los intestinos dentro de la cavidad abdominal se deslicen suavemente sobre ellas. ¿Por qué? Porque los intestinos necesitan estar en movimiento para hacer la propulsión de la comida. Nuestro tubo digestivo no es un tubo galvánico, pero también tiene una misión de defensa en caso de que una bacteria llegue al peritoneo y bueno, viene un proceso inflamatorio que se llama peritonitis. Pero de ahí a que sea un órgano, híjoles, pues dista mucho. Sería como descubrir un órgano, no sé, que de pronto en el ano el excremento entre a una válvula secreta y salga diésel o gasolina, imagínate. Así es. Entonces nos ahorraríamos mucho porque así sí descubrirían un órgano en donde vas y zurras tu carro y ya tiene gasolina. Pero esto pues no nada que ver, así que no se la crean. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Que en pompo esas cositas que en pompo. ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Su teléfono para citas, 3616-6010. No hay que esperar a tener algún síntoma o molestia para realizarse estos 2 exámenes, porque la única forma de curar el cáncer de cuello uterino es detectándolo cuando todavía no ha empezado. Regresamos. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo? No, ¿quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? La señora Silvia Estrada, le agradezco mucho, me mandó un correo con algunas anécdotas. Entre ellas esta: los 4 sueños más grandes de los hombres. Primer sueño: tener las amantes que tu esposa cree que tienes. Segundo sueño: tener el dinero que tus hijos creen que tienes. Tercer gran sueño: ser tan bueno en la cama como tú crees que eres. Y cuarto: ser tan guapo como tu mamá cree que eres. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, pues también muy bueno nuestro programa. Hoy con nosotros el doctor Adalberto Padilla. Recuerden que él es médico ginecólogo, experto en colposcopia. Me decía ahorita Rosy que si era correcto colposcopia o colposcopía. Hasta hace unos 3 años lo correcto era colposcopia. Pero hoy ya, dado que todo mundo le dice también colposcopía, y no nada más colposcopía, endoscopía, etcétera, laparoscopía, cistoscopía, gastroscopía, bueno, pues ahora ya la Real Academia autorizó el uso, autorizado ya, que puede ser
colposcopia o colposcopía, para que ya no haya debates. Y bueno, sobre este tema, Papá Nicolau y colposcopia. Enemigos, amigos, complementarios, divorciados, separados, uno más que el otro, uno menos que el otro. ¿Y dónde empieza a surgir esta idea de la prevención secundaria, que es con el diagnóstico oportuno antes de que haga más daño? Mira, el doctor Papanicolau en los años 40, en 1940, desarrolla la citología exfoliativa como un método de diagnóstico. Él veía cambios hormonales de la vagina de las ratas y luego hizo ya su investigación sobre las citologías que le tomaba su señora y se dieron cuenta que era el mejor método para hacer una detección oportuna de los cambios celulares a nivel del cérvix y de la vagina y de las mucosas en general. ¿Y en qué consiste la técnica? Es en raspar las células, extenderlas en una laminilla y con algunas tinciones verdes al microscopio para ver esas células y así de una forma, digamos, como un tamizaje, o sea, es una selección de algunas células, es como hacer una encuesta. Se puede saber en qué condición está el tejido de donde rasparon. No es 100% preciso. ¿Por qué? Porque raspa células y las células que se raspan son las que se ven. Entonces, por eso tiene un índice de error. Y ese índice de error ya se sabía que existía, porque puede ser hasta el 50%, pero es aceptable. ¿Por qué? Porque esta técnica de citología exfoliativa del cérvix o Papa Nicolau es la herramienta más económica, simple y sencilla que cualquier médico general o enfermera puede utilizar para llevar a cabo la detección de cáncer cérvico-uterino. Durante más de 60 años fue la técnica que se utilizó en todo Norteamérica y en muchos países del mundo. Esta técnica nos permitía, si se llevaba a cabo en toda la población, una vez al año, hacer una disminución radical de los casos de cáncer cérvico-uterino. El problema fue que muchas pacientes no se lo hacían, había población desprotegida y otras lo hacían muy esporádicamente y no le daban seguimiento. Entonces, en 1994, aquí en nuestro país, se vio la necesidad de modificar la norma oficial para la detección de cáncer cérvico-uterino de la Secretaría de Salud, porque ya existía otra herramienta, que también es de los años 40, pero esta fue ideada por los alemanes. El Papa Nicolau es un judío americano. Digamos que era un judío que migró a Estados Unidos y diseñó esta técnica económica. Y en Alemania, el doctor Hinzel y otros médicos desarrollaron la colposcopía. ¿Qué significa? Es un microscopio especial para ver el tejido del cérvix, la vagina, vulva y todos los genitales, con aumentos que va de los 4 a los 16 aumentos, y utilizaron reactivos para modificar, que se deben de modificar las células dependiendo del proceso inflamatorio o de la alteración celular. Se usó el Lugol, que es un producto hecho con yodo, con el cual las células que tenían proceso inflamatorio no lo absorbían y de esa forma podían identificar zonas con alteración inflamatoria en las que se incluía el virus del papiloma humano, pero tenía un índice de error. Tiene un índice de error altísimo. Hay todavía algunas escuelas de colposcopía que lo utilizan. Realmente no tiene valor preciso. Tiene un índice de error de más del 50%. No es nada preciso. Y la otra técnica que se desarrolló también en esos años fue el usar el ácido acético. El ácido acético del 5%, que es el vinagre. Porque el ácido... Pero qué elegante se oye, ¿no? Sí. Ácido es la fórmula, acético. es la fórmula química. Vinagre. Y esta fórmula química, que es el ácido acético, al ponerlo en contacto con los tejidos, se absorbe, en las mucosas se absorbe muy rápido y nos permite determinar qué células tienen un proceso displásico, o sea, una alteración en la cantidad de proteína intracelular. ¿Qué significa esto? Que las proteínas se coagulan con el ácido y nos dan una reacción acetoblanca. Y en el microscopio vemos manchas blancas y nosotros le decimos acetoblancas porque son
sin el reactivo no, sin el ácido acético no se observan, solo cuando se aplica el ácido acético. Y dependiendo de la intensidad de esta reacción, es la gravedad del problema, y además, ya por la colposcopía, los médicos bien entrenados podemos identificar no solo la gravedad, la extensión y seleccionar la mejor zona para la toma de biopsia, sino también cambios del cáncer microinvasor, que es la etapa inicial de invasión del cáncer, y el cáncer invasor, porque se nos deben entrenar, como se dijo en 1994, por médicos capacitados, viendo pacientes todos los días, de 7 de la mañana a 8 horas diarias, 6 horas diarias, mínimo 6 meses a un año. Así era la norma en el 94 para capacitarse los médicos en estos centros. Y estas capacitaciones nos permitían hacer un diagnóstico preciso de la zona de mayor gravedad para tomar la biopsia. La biopsia se toma con una pinza que muerde el tejido que está dañado, y esa biopsia se manda al patólogo, al anatomopatólogo, para que hagan unos cortes, y con un microscopio todavía más potente él ya vea los cambios de las células, porque en la colposcopía se ven los cambios del tejido. El patólogo ve los cambios de las células y nos confirma lo que ya vimos por colposcopio, mediante la colposcopía. Si es cáncer, si es microinvasor, si es una displasia leve, moderada o severa, que le llamamos NIC 1, 2 o 3. Y entonces, ya confirmado el diagnóstico, procedía. Espérame, para no hacernos así como poder reafirmar las ideas. O sea, un raspado del cérvix, ya sea por Papa Nicolau o directo por colposcopia, no te dice la profundidad de la lesión. ¿Eso es lo que nos estás dando a entender? Te dice que hay cambios que sugieren cáncer. Así es. La citología tiene un índice de error del 50%, porque solo raspa las células superficiales. Y puede haber un cáncer en una pequeña área que no desprenda células y pasar desapercibido con el Papa Nicolau. Las lesiones muy extensas sí van a desprender células. Ese es el índice de error que tiene el Papa Nicolau. Pero sabemos que cuando las lesiones son de alto grado, son más extensas. Entonces, el Papa Nicolau tiene un índice de error muy alto para las lesiones de bajo grado y un índice de error intermedio para las lesiones de alto grado, que son más extensas. Porque eso es nada más, como quien dice, una prueba de selección de pacientes. Estas pacientes que salen con un Papa Nicolau anormal deben ser enviadas a colposcopía para ver de forma completa todo el cérvix, y entonces decir si hay o no hay. Con esa prueba con la prueba del ácido acético, y entonces sí ya se toma la muestra del lugar que es más grave, y esto confirma el diagnóstico mediante una biopsia. ¿Qué les parece? Qué interesante, pero tenemos que irnos a un bistorizazo. Me mandan un cartel hermosísimo. Lo importante es la actitud, así es, ánimo y adelante. Lo mejor que hay en la vida. Excelente día. Nos mandan este mensaje, me da muchísimo gusto el señor Miguel Ángel. Y bueno, pues nos mandan muchos mensajes, pero tenemos que irnos al bisturrizazo. Buenos días, doctor Priego, me encanta su programa, definitivamente es muy cultural y para estar al día necesito escucharlo cada día. Felicidades, saludos desde Chicago. Susanita, te mando un abrazo. ¡Vámonos! Quien la ve destrozando corazones, quien la ve caminando por las calles, se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, cochecito? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? Le dice el marido. Ay, María, pero qué felices éramos hace 15 años. Ay, viejo, pero si hace 15 años ni nos conocíamos. Por eso, María, por eso, María. Claro, claro. Susanita dice, y para estar al día escucho al doctor Gilberto Priego cada día. Muchas gracias, Susanita. Muchas gracias. Buenos días, soy Marta. ¿Podría recomendar un gel lubricante o alguna crema para lo reseco? Tengo 48 años. Aquí más que un lubricante sería ver si no está en menopausia y eso, Adalberto. Así es, mire señora.
el síndrome climatérico, que va desde la época en que empiezan a fallar los ovarios con trastornos del ciclo menstrual porque se hacen irregulares, hasta la ausencia de la menstruación, que es la menopausia, ocasiona muchos problemas como la resequedad vaginal. Yo le sugiero que acuda con su ginecólogo para que le hagan un chequeo y encuentren la causa. Si no está indicado dar hormonas, puede usar un gel como el lubricante KY de Johnson & Johnson, pero lo ideal es ir con el ginecólogo porque hay nuevos geles que duran muchos días, que se pueden aplicar 1 o 2 veces por la semana y todo el tiempo se va a sentir bien, porque el KY es para tener relaciones, porque se absorbe y se elimina. Claro. Dice, muy buenos días, desde California una pregunta, y esta es una pregunta interesantísima que se hacen muchas mujeres, acerca precisamente del Papa Nicolau o la colposcopia. Aquellas pacientes que les quitaron la matriz, que están histerectomizadas, ¿se deben de continuar realizando sus chequeos? Es muy importante la pregunta. ¿Por qué? Si la mujer tuvo una histerectomía por una alteración asociada a virus del papiloma humano, del nivel que haya sido, de displasia leve hasta severa o cáncer, claro que requiere una colposcopía, no un Papa Nicolau. Lo ideal es hacer una colposcopía anual para ver que no se vaya a desarrollar un cáncer de la cúpula vaginal, que haya quedado tejido, porque a veces las lesiones son tan extensas que llegan hasta la vagina y el médico, cuando hace la histerectomía, no se cerciora de quitar ese tejido. Por eso es importante la colposcopía en estas pacientes. Y para aquellas cuya causa de histerectomía fue otra, se pueden seguir checando por medio de la colposcopía si quieren, o incluso por un Papa Nicolau anual de la cúpula vaginal. Y es muy importante que me entiendan, la colposcopía es un complemento para confirmar lo que se sospecha por el Papa Nicolau. El Papa Nicolau o la citología no es un método diagnóstico, es para seleccionar las pacientes en las cuales se vio una anormalidad o una sospecha de lesión precancerosa, y deben ser enviadas con quien tenga la experiencia para hacer una buena colposcopía, tome la biopsia y confirme un diagnóstico con precisión para poder plantear un tratamiento preventivo. Esa es la detección oportuna del cáncer. No es la histerectomía el tratamiento, hay tratamientos conservadores. Esto es lo que se debe de hacer, pero hoy en día se ha visto que existe un conflicto de interés económico. ¿Por qué? Porque la capacitación en colposcopía no se pudo llevar a cabo para una gran cantidad de médicos. Entonces quisieron hacer entrenamientos express en colposcopía y todos los ginecólogos querían tener un colposcopio y hacer colposcopía y Papa Nicolau. Esto nos llevó a un sobrediagnóstico de los padecimientos y a un mal manejo, porque tampoco tenían la experiencia para hacer los procedimientos terapéuticos, o sea, los tratamientos, y se les pidió que mejor no hicieran tratamientos en las mujeres de lesiones de bajo grado. Debido a la falta de experiencia, se estaban ocasionando más daños con estos sobretratamientos que la misma enfermedad. Esta fue la razón, no porque la colposcopía esté mal, ni porque los tratamientos conservadores hagan daño, sino porque hay tratamientos que mal llevados a cabo sí pueden ocasionar un daño, como son los conos de cervix, que eso a lo mejor en otra plática lo comentaremos. Y es por eso que se sugiere que el Papa Nicolau se siga llevando a cabo y se maneje con expertos cuando se sospeche algo malo. También, para mejorar la detección del Papa Nicolau, se le ha hecho algunas modificaciones. Hay una nueva técnica de Papa Nicolau que se llama en capa líquida, porque permite tomar la muestra y meterla en un tubito con solución especial, para que también al mismo tiempo que se sacan las células de la citología, se haga una prueba para detección de anticuerpos contra virus del papiloma humano. Y esta prueba de virus del papiloma humano aumente la posibilidad de detección. Se llama hibridación in situ y nos va a decir si está positiva a virus de alto riesgo, que son los que tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer. Esto lo están usando en Estados Unidos, se está usando también aquí en México, para mejorar la capacidad de detección del papiloma. Pero, aguas, el que salgan positivas a virus del papiloma humano no quiere decir que tengan displasia, quiere decir que tienen o han tenido la presencia del virus. Estas mujeres tienen que hacerse una colposcopía
para poder saber si hay o no hay la displasia. Si no hay displasia, no se hace nada. Esto es a base de un experto, ¿no? Porque finalmente es como un camino logarito, así, no sé cómo explicarlo, como si sale esto positivo hay que hacer esto, si sale negativo hay que hacer esto. Sí, mira, han querido manejar un algoritmo. Los algoritmos, los han querido manejar en base a algoritmos para que cualquier médico lleve a cabo los procedimientos. El problema de manejar los algoritmos es que si no tienen experiencia en los métodos de diagnóstico como es la colposcopía para hacer una toma de biopsia adecuada, el algoritmo no sirve. Entonces, por eso se recomienda que cuando salgan las situaciones de la captura de híbridos o el papanicolau normal, sean enviadas a clínicas de colposcopía y displasias para que una gente con experiencia las reconozca, porque se pueden pasar desapercibidas, o el médico sin experiencia toma la biopsia de una zona de menor gravedad o incluso que no tiene problemas, y a la paciente le dicen, usted no tiene nada, y se va muy tranquila. Ese es el peligro de que una gente inexperta haga los estudios. ¿Qué les parece? Qué interesante. Te hacen una pregunta y yo creo que cuántos de nuestros radioescuchas no se hacen esta misma pregunta. Dice, buen día doctor, una pregunta a su invitado. Yo tengo 50 años, ya no menstruo desde hace un año. El año pasado me realicé mi papanicolau, salió clase 1. ¿Realmente qué estudios debe de hacerse una mujer cincuentona? Gracias por su respuesta, señora Fernández. Miren, esto es muy buena pregunta, porque a partir de los 40 años tenemos que incluir como medicina preventiva no solo la detección de cáncer cérvico-uterino por medio del papanicolau o la colposcopía. Debemos de preocuparnos por el cáncer de mama. Y a partir de los 40, hasta que la mujer se muere, está indicada hacer la mamografía anualmente. Y esta mamografía se hace junto con un ultrasonido de mama. Esta técnica nos da un 60-70% de sensibilidad. Y hoy en día tenemos la tomosíntesis que nos lo sube 80%. También, igual se debe de hacer una prevención de osteoporosis. Y se tiene que hacer cada 2 años una densitometría ósea para checar la calidad del hueso. Porque después de los 40 empieza uno a perder hueso, el calcio del hueso. Porque se absorbe menos y nuestro organismo toma el calcio de los huesos. Y por eso cuando llegan después de los 70 empiezan las fracturas. Una mala calidad del hueso. También tenemos que hacer medicina preventiva, porque el ginecólogo no es un partero, es un médico internista de la mujer, es el médico de cabecera de la mujer, que también opera y hace cesáreas, pero tiene que tener esos conocimientos para hacer detección de síndrome metabólico, Gilberto. Claro. Y el síndrome metabólico como médico de cabecera significa hacer una detección de diabetes, trastornos de los niveles de colesterol, que no tenga problemas de dislipidemias, de obesidad, una prueba de función hepática y prueba de función renal, para que cualquier cosa que salga anormal la detecte y la envíe con el experto. Todo esto es importante que en una mujer después de los 40 se haga. Qué interesante todo esto. ¿Alcanzamos a contestar? No, pero nos vamos con la pregunta. Nos dice Diana, ¿a qué se debe la aparición de una verruguita café oscuro en el área genital? Duele y arde al tocarla. 49 años. Lo interesante es que dice que no ha tenido relaciones, que puede ser. Y entonces la pregunta con la que nos vamos es esta, pero ¿qué pasa con las mujeres que no tienen relaciones? ¿También se tienen que hacer estudios de papanicolau o nada más así? Austin, Texas, te quiero escuchar. Recuerden que allá se hace posible esta magia a través de nuestros amigos que están allá. Allá está el buen Nacho, Avi, Edith, pero sobre todo todos los radioescuchas de habla hispana allá en la Unión Americana, en lo que es Austin, Texas. Nosotros nos damos un bisturizazo y regresamos. ¡Vámonos! ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Para consultar al doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Si la prueba de papanicolau muestra una anormalidad ambigua o menor, el médico podría repetir la prueba para cerciorarse de su exactitud. Continuamos. Ken Pom Pom, Ken Pom
pompo, En pompo vestidito, que en pompo. que pompo. ¿Quién pompo? Habla una mujer a los servicios de emergencia. Por favor, manden a alguien para que detengan una pelea. ¿Quiénes están peleando? 2 hombres están peleando por mí. ¿Y quiere que, pero qué? ¿Por qué es que se están peleando por mí? Por favor, deténganlo. Va ganando el feo. Por favor, detengan esa pelea. Va ganando el feo, detengan esa pelea, por favor. Imagínense, ¿no? Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Un saludo grandísimo a toda la comunidad hispana, a todo el mundo. Recuerden que este programa se repite a las 8 de la noche a través del 1040 de amplitud modulada aquí en Guadalajara y el occidente del país. Y tú puedes escuchar los programas en repetición a través de www.radiomujer.com.mx. O si nos quieres ver en vivo a través de video, porque nos están grabando en video, bueno, pues lo puedes hacer también en la página www.radiomujer.com.mx. Hoy con nosotros un gran invitado, el doctor Adalberto Padilla, experto colposcopista, y nos fuimos con esa pregunta de Diana, de 49 años, que tiene un granito y que nunca ha tenido relaciones, y entonces... Ok, contestarle la pregunta del granito, pero qué interesante, las que no tienen relaciones, ¿eso es una vacuna contra el cáncer del cuello de la matriz? Miren, el virus del papiloma humano se manifiesta de muchas formas porque hay más de 100 tipos de virus. Los que dan cáncer cervicouterino, que son el 16, 18 y algunos parientes de ellos, algunos otros tipos, pero estos son los más frecuentes, generalmente se transmiten por vía sexual. También los virus de los condilomas acombinados, que son 6 y 11, que son las verrugas genitales en forma de coliflor y crestas de gallo. Pero se ha visto que también existe transmisión por vía no sexual, que estamos hablando de los juguetes sexuales, la manipulación, se hicieron estudios y en las manos se puede, después de rascarse las zonas contaminadas, se pueden infectar, el instrumental. Entonces, posiblemente, aquí hay 2 diagnósticos, que sea por cualquier tipo de virus de papiloma humano, pero de vía no sexual la transmisión, o que sea de las verrugas vulgares que se forman en cualquier parte del cuerpo. Yo le sugiero que se atienda, señora, porque si le molesta hay que quitarla. Con mucho gusto daremos mis teléfonos si la puedo ayudar en algo. Yo le sugiero que se quite esa lesión. Y ahora, las mujeres que no han tenido vida sexual requieren también detección, medidas de salud preventivas, como les mencionaba yo, para su cáncer de mama, porque al revés, las que no han tenido vida sexual no tienen hijos y tienen mayor riesgo de cáncer de mama, tienen mayor riesgo de miomatosis uterino, crecimiento del útero, siguen teniendo el riesgo para osteoporosis. No por no haber tenido hijos o no haber tenido vida sexual, deben de dejar de acudir al ginecólogo, al revés. Las atenciones son iguales porque los problemas de la mujer no es cáncer cervicouterino, son muchas enfermedades y ese concepto debe ser cambiado de las mujeres y de los ginecólogos. El ginecólogo nada más quiere puro cuello de la matriz. No, señores, es una persona la que tienen enfrente y hay que checar su estado de salud integral. Entonces, el Papá Nicolau sí se hace, la colposcopía, después del inicio de vida sexual. Y se ha sugerido que sea 1 año después o 2, hasta 3 años después en las adolescentes. Por ejemplo, si empiezan a los 15 años, pues ya a los 18 se tendrían que checar. Pero aquellas mujeres que no han tenido, la regla que se pide es que después de los 25 años, aunque no hayan tenido, se chequen. Es una regla que hay por la ciudad, en el Colegio Americano de Ginecología. Y hay unas cosas en las que yo no estoy de acuerdo, que dicen que después de los 65 años ya no se chequen, ya no se chequen del cáncer cervicouterino, cuando sabemos que hay un rebote, un brote de displasias a los 50, que esos 50 años es cuando llega la menopausia. No sabemos por qué vuelve a haber muchos casos
de displasias y lesiones de cervix. Entonces yo creo que una colposcopía anual no está de más mientras la paciente esté viva junto con sus mamografías y demás estudios. Te pregunta Laura Flores, 22 años, y aquí también viene la prevención. Dice, tengo 2 años, 2 años, 2 meses, 2 años de embarazo, imagínate, tengo 2 meses de embarazo, quiero saber qué estudios hacerme para saber cómo estoy, y aquí viene lo que es el control prenatal. Así es, los estudios de control prenatal son exámenes generales, que es una química sanguínea con general de orina, y un ultrasonido pélvico muy importante para ver el estado de la implantación, tamaño y demás, para saber la fecha real de nacimiento del bebé, o sea, saber la edad gestacional de forma precisa. Muy bien, tenemos otra pregunta. Olga Valares, de 49 años, dice, antes nos decían que 3 días después de nuestro periodo hiciéramos el estudio de Papa Nicolau. La pregunta es, ¿cuándo es el mejor momento para hacer el estudio de Papa Nicolau? Cuando no estén menstruando, señora. La única contraindicación es la menstruación. Así de fácil. Benditas mañanas les dé Dios. Muchas gracias, doctor Priego. Gracias por impartir sabiduría. Gracias. Felicítame que hoy es mi cumpleaños número 62. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Soy Paz de Austin. Así de que ahorita vamos a buscar tu felicitación. Katy Andrade, ¿sugiere el lubricante en gel o en líquido? En gel. Sí, líquido como que no, ¿verdad? Hola, son a base de, perdón que te interrumpa, es gel a base de agua, para que no tenga irritación. Así es. Ahora sí, Paz, ahí está tu felicitación. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Por ser de todo el equipo aquí de Radio Mujer. Felicidades. A ver, aquí tenemos más preguntas. Doctor, hola doctor, Patty de Austin, ¿podría explicar un poco la vacuna a los adolescentes? Me he rehusado a ponérsela a mi hija de 15 años. Miren, las vacunas es un buen método de prevención primaria. Está el Gardasil y está la competencia, que es para 2 tipos de virus. Yo sí le aconsejo, señora, sí puede darle una disminución de riesgo, no evitar el virus del papiloma, porque es para cierto número de tipos de virus. Te preguntan, saludos, buenos días a estas finísimas personitas, tengo una duda, cuando no hay matriz, ¿se puede hacer el Papa Nicolau? Sí, pero sin matriz es mejor la colposcopía. Aurora Loza dice, ¿qué pasa en una señora de 60 años que le toman la prueba o muestra con cepillito, hay sangrado, varía el resultado? Cuando hay un error, ¿cuánto tiempo después se debe de realizar otro? El citobrucho cepillo lastima cuando se toma la muestra y no afecta en el estudio porque se hace una colocación de las células en la laminilla o en el líquido y no pasa nada, señora. María Antonieta Flores desde Pensilvania, en Estados Unidos de Norteamérica. Mi hija tiene 44 años, le detectaron un quiste en el ovario, la mandan con el ginecólogo. ¿Qué estudios seguirá? ¿Cuál es el proceso? ¿Le tienen que quitar el ovario? Mire, señora, tiene que ir con un ginecólogo porque muchas veces son quistes funcionales, hay que determinar qué tipo de quiste es y en base a eso se hace el planteamiento de tratamiento. Ya será si es tratamiento médico o quirúrgico, ¿no? O la sospecha de que sea algo maligno, pues eso a lo mejor amerita más agresividad, ¿no? Depende de eso. ¿Dónde te podemos contactar? El teléfono de la clínica de colposcopía y displasias es 36 16 13 65. Repito, 36 16 13 65 y la otra línea es 36 30 9195. ¿Tú sabes cuál es el componente químico que evita el embarazo? Nitrato de metilo. Muy buena. El tiempo se nos fue rapidísimo. De nuevo, danos tu teléfono y dónde contactarte, mi buen amigo. Recuerden que el doctor Adalberto Padilla es ginecólogo, experto colposcopista, ha sido invitado de nuestro programa. ¿Cuántos años tienes ya aquí, Adalberto? Yo creo que ya son 20 años. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ya una buena cantidad. Muy bien. Es 36 30 9195. Repito,
36 30 9195. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias, compañero. Gracias a ti, Gilberto, y buena semana. El día de mañana tenemos úlcera gástrica, este tema lo doy yo. Y recuerden que la programación de Radio Mujer sigue aquí, sigue también en su programa, toda la programación de Radio Mujer, y también en Austin, allá está Alejandra Frías. Les mando un abrazo grande. Y recuerden, hagan saber qué es lo que piensan, y a mí me gustaría la respuesta que tendría la comunidad hispana respecto a haber borrado la página en español de la Casa Blanca. ¿Qué harían ustedes? Vámonos al bisturizazo. No, ¿cuál ya? Que Dios los bendiga y nos escuchamos mañana. Las caderas, quien la ve destrozando.